días, bienvenidos. Vamos a comenzar esta misa del segundo domingo de la Cuaresma en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesús resucitado estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la misa de hoy por el eterno descanso de Marcos Novinio, Esteban Enrique, Sonia Viviana Radaeli, difuntos de las familias Romero, Abad y Juan. También pedimos por la salud de Amanda, de María, de Claudio y por las intenciones que trae cada uno a esta misa, y seguimos rezando por la paz. Bueno, con estas intenciones comencemos como siempre pidiendo perdón a Dios. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a todos a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la liturgia de la palabra tiene hoy como centro el relato luminoso de la transfiguración de Cristo, a quien debemos escuchar. Sí, ahí está. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Es palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te imploro en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Durante el tiempo de la Cuaresma, siempre el primer domingo de la Cuaresma se lee el pasaje del Evangelio donde aparecen las tentaciones de Jesús. ¿Se acuerdan? El domingo pasado leímos las tentaciones de Jesús. Siempre el segundo domingo de la Cuaresma se lee la escena de la transfiguración de Jesús, contada por los distintos evangelistas. Hoy leímos la versión de San Lucas. Lo cierto es que antes de la pasión, antes de llegar a Jerusalén, donde él sabía que de algún modo lo iban a matar, se va con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Muchas veces que Jesús se aparta solo con algunos discípulos, se va con Pedro, Santiago y Juan, como si fueran ¿cómo se dice? Su círculo más íntimo. Y se lo lleva a una montaña. En la Biblia siempre la montaña es el lugar donde uno se encuentra con Dios. Y se lo lleva a este monte, el monte, no sé, ¿alguien se acuerda? Tabor, el monte Tabor. Y delante de Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor se produce este fenómeno sobrenatural, que de su rostro empezó a salir una gran luz. Sus ropas empezaron a tener una blancura deslumbrante. Y junto a él había 2 personas muy importantes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Ustedes saben que Moisés y Elías de todo el Antiguo Testamento representan algo importante. Moisés, ¿qué cosa? La ley, las tablas de la ley. El que lideró el éxodo, la liberación de Egipto. El que se encontraba con Dios en el monte Sinaí. Y Elías, el profeta, el padre de todos los profetas. Es decir, que Moisés y Elías, estar con Moisés y Elías es como estar con el Antiguo Testamento. De modo que la escena, tratemos de pensarla, de imaginarla, de Jesús en el monte, en el lugar del encuentro con Dios, lleno de luz, transfigurado, con toda la historia de la salvación al lado de él, es el cielo. Es el cielo. Es un anticipo de la resurrección. Es como antes de la pasión Jesús manifiesta su divinidad, manifiesta la obra que Dios quiere hacer en nosotros, la resurrección. Siempre hay que pensar que cuando miramos a Jesús, tenemos que mirar a Dios unido a la humanidad. La obra de Jesús lleva consigo a todos nosotros. De modo que la transfiguración de Jesús nos permite pensar en la transfiguración de la humanidad. La resurrección de Jesús es resurrección nuestra. Por eso en la Semana Santa, cuando recordemos la pasión y la muerte de Jesús, vamos también a pensar en nuestra pasión y en nuestra propia muerte. De modo que el domingo de Pascua, cuando celebremos la resurrección y la Pascua, vamos a celebrar que con Jesús resucitamos todos, que la Pascua de Jesús es nuestra propia Pascua. Y eso es la fe, eso es tener fe. Fe en la vida, fe en el amor de Dios, fe en la acción de Dios sobre nosotros. De modo, vuelvo a lo anterior,
la transfiguración de Jesús es como una escena del cielo, pero lo importante es descubrir que Jesús nos mete a todos en el cielo. Y esa es nuestra fe. Pedro, Santiago y Juan, claro, no entendían nada. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan? Quedémonos aquí, no nos vayamos más. No bajemos de acá arriba. Claro, si por un segundo te meten en el cielo y después te sacan, hagamos 3 carpas y quedémonos para siempre acá. Jesús nos abre una puerta a algo distinto. Percibir eso es la fe. Buscar eso es la vida cristiana. Jesús nos lo da como un don, pero uno como creyente tiene que ir metiéndose cada vez más. Ciertamente hay que atravesar como Jesús esta vida que tiene mucho de lucha, de pasión, de muerte. Atravesarlo con Jesús y poder ir creciendo cada vez más en esa vida de ciudadanos del cielo, como dice Pablo. La carta de San Pablo a los Filipenses es linda porque dice: en este mundo hay tantas cosas complicadas y confusas, nunca se olviden que ustedes son ciudadanos del cielo. Es decir, no pierdan el norte, pongan los ojos en la fe, en el ideal, y caminen hacia allí. Y que el Señor vaya obrando en nosotros, y si me permiten la expresión, transfigurándonos. Si uno viviese lo más posible o lo más en serio posible la fe, la esperanza, la confianza en Dios, la caridad, ciertamente Dios hace su obra en nosotros. El otro día, haciendo zapping, vi una imagen que me llamó la atención en un canal de noticias europeo, Euronews, no sé si lo vieron alguna vez. La imagen era de Ucrania, una casa que se ve que había sido bombardeada, un salón, no sé si una casa, un salón, medio destruido por la agresión, digamos, y adentro del salón había un grupo de mujeres, serían 6, 7 mujeres, cocinando, ¿no? Una olla, y cantaban, mientras cocinaban cantaban. Y no es que tenían cara de alegría, pero sí cara de serenidad. Pero la imagen de un mundo en ruinas y estas mujeres trabajando, sin bajar los brazos, cocinando, algo bien concreto, cantando, es decir, el canto siempre transmite algo de esperanza. Me pareció algo simbólicamente muy interesante. En un mundo tan complejo, por momentos violento, uno como creyente, vivir con fe, vivir con humildad, con esperanza, fundamental, con esperanza y con amor fraterno, permite que la luz de Dios entre al mundo de otra manera, a través nuestro. Había un autor de espiritualidad que decía que la vida cristiana es como un vitral, ¿no? Los vitrales. Tenemos una luz grande atrás, que es Dios, que a través nuestro puede manifestar a un mundo muchas veces oscuro
una figura bella. Por eso que cada uno de nosotros, con la humildad que nos pide Jesús en el Evangelio, confiemos en Dios. Nunca perdamos esperanza y tratemos de vivirla con amor, con sencillez, con el amor cotidiano. Y que la luz de Dios a través nuestro ilumine el mundo. Que el Espíritu Santo obre en todos nosotros. Como decía Francisco, alto y glorioso Dios, Francisco de Asís, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que sea capaz de presentar a todos los hombres la luz de Cristo transfigurado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo, especialmente entre Ucrania y Rusia, para que dejando de lado toda violencia, se reconstruya la paz necesaria para la vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la luz de la transfiguración del Señor ilumine a los que viven en la oscuridad de la tristeza y la desesperanza. Oremos. Te lo pedimos. Para que nosotros nos dejemos transformar por Dios y busquemos acercar a Él a aquellos que se han alejado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, escucha estas intenciones y las que tenemos en nuestro corazón. Te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con las ofrendas de pan y vino, presentamos al Señor nuestra vida toda. Vamos allá a buscar. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy,
te duela la muerte de hoy. Mira la espiga que crece. Oremos para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que este sacrificio nos libre de todo mal, santifique nuestro cuerpo y nuestra alma y que podamos celebrar siempre la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Cristo, tu Hijo amado. Él mismo, después de anunciar su muerte, reveló a sus discípulos el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en las alturas. bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. En verdad eres santo, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Jesús, te entregaste por nosotros. Del mismo modo tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, entregado por nosotros. El Señor está entre nosotros, este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de vivir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todo tu pueblo, llévanos, Señor, a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección,
En especial hoy te pedimos por el eterno descanso de Marcos Novinio, Esteban Enrique, Sonia Viviana Radaeli, difuntos de las familias Romero, Abad, Juan y todos nuestros familiares y amigos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y así con la Virgen María, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar todos juntos para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, Señor, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús resucitado esté siempre con ustedes. Que tengan paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Felices los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, el compartir la Eucaristía es como una transfiguración para salir renovados. Nos acercamos a comulgar cantando.
Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que le di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero como animal, yo soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en el amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis brazos hacia ti. Yo quiero amarte más y más aún. Yo quiero amarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Yo quiero amarte.
Oremos. Señor, te damos gracias por estos dones que hemos recibido, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, dones de tu Hijo resucitado. Te pedimos que nos iluminen, que iluminen las tinieblas de nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda ser reflejo de tu amor, de tu presencia, de tu luz en este mundo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento un minutito. Bueno, antes que nada, acá la amiga me dijo que cumplía años, su cumpleaños. ¿Cómo es uno? A ver, sacate. ¿Cómo es tu nombre? Dora, Dora. ¿Cuántos cumplís? 91 años. 91. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Dorita, que lo cumpla feliz. Muchas felicidades, Dora. Muy bien. Está fenómeno, Dorita. Gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Siempre. Bueno, dos avisitos. Vamos retomando algunas actividades que se hacían en la parroquia antes, prepandemia, digamos, ¿no? Así que vamos a volver a hacer una peregrinación que se hacía periódicamente a San Nicolás, al santuario de la Virgen de San Nicolás. Por eso, el día sábado 2 de abril va a haber una peregrinación de la parroquia con un micro, ¿no es cierto?, a San Nicolás. Se sale a la mañana temprano, se vuelve a la tarde noche, se pasa el día en el santuario, se participa de la misa. Creo que con el párroco de San Nicolás va a haber un encuentro de reflexión, de oración. Así que bueno, todos invitados, los que quieran ir se tienen que inscribir en la Secretaría Parroquial de lunes a sábados de 17 a 20 horas. Bueno, y aquí cerquita, en el Colegio Próbolo, ¿lo ubican? Acá cerquita, va a comenzar unos cursos, taller, que se llaman Ministerio de la Escucha. Y hoy nos acompaña Jorge, que es uno de los docentes de estos cursos, que viene a hacer su invitación. Disculpen que les robe 2 minutos. En la iglesia hay muchos ministerios. Están los que dan la comunión, los ministros de la Eucaristía, los que visitan cárceles, los ministros que visitan enfermos, que se llama Ministerio de la Asistencia. Bueno, también hay un ministerio de la escucha. ¿Qué hace un ministro de la escucha? No es ni el cura en el confesionario que escucha para perdonar, no es tampoco el psicólogo que escucha para atender nuestros rayes, digamos así. No es tampoco la escucha del esposo, de quien la mujer dice, vos no me escuchás nunca, ¿no? Es la escucha de alguien que de alguna manera le da un espacio al hermano para que él se cuente, para que él se encuentre, para que él llegue a descubrir su propia dignidad, porque nadie lo oye. Al decirse, uno se encuentra, uno se halla, se descubre y se realiza. Se ha visto que este ministerio enriquece a muchas personas, y a tal punto que hay un filósofo coreano moderno, contemporáneo, Byung-Chul Han,
que dice que en el futuro va a haber una profesión nueva que se llame los escuchadores, los oidores, porque no hay quien escuche a la gente. Bueno, este ministerio se está brindando en algunas parroquias por laicos, no hay edad para aprender a escuchar, pero laicos que necesitan prepararse. No cualquiera es capaz de escuchar con atención y con sanación. Es una escucha sanadora. Para eso nos preparamos en una escuela que dura 1 año, un encuentro semanal de 1 hora y media. Y este año va a ser en el Próbolo. Hay distintas sedes en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Para los que quieran, yo voy a estar en la puerta, les tomo alguna dirección de mail o de WhatsApp o lo que quieran y yo les mando la información. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, terminemos rezándole a la Virgen como siempre y sigamos pidiendo por la paz. La verdad que uno dice, no, nunca hay un motivo, una razón para la destrucción, para la muerte, para la guerra. Por eso que Dios ilumine a la humanidad y que nos ayude a trabajar por la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Después de haber celebrado la misa en este día domingo, vayamos en paz y llevemos esa paz a los demás. Que tengan una buena semana. Nos despedimos cantando.